Toca el turno de hablar acerca de las variables de investigación. Vamos a ver qué son y cuáles son sus tipos. Esencialmente, las variables representan diferentes condiciones, cualidades, características o modalidades que asumen los objetos de estudio desde el inicio de la investigación. Por su parte, otra definición, la variable es una característica, cualidad o medida que puede sufrir modificaciones y que es objeto de análisis, medición o control en una investigación. A criterio propio y con base en lo que hemos leído, les puedo decir que una variable es todo aquello cuyo valor puede llegar a cambiar o a modificarse. En las variables, por mencionar un ejemplo rápido, vamos a encontrar características que pueden ser medidas o que pueden ser abstraídas a través de sus rasgos, es decir, desde lo cuantitativo o lo cualitativo. Pero vamos a hacer un ejemplo. La talla es un ejemplo muy claro de una variable porque algunos miden 1,70, otros miden 1,80, otros 1,90, 1,91, 1,92.3, 1,60.2. Ese tipo de cuantificación lo vuelve en una variable conceptual porque pues la estatura llega a cambiar de acuerdo a cada individuo. Otro ejemplo es la talla. Puede ser cualitativa, talla mediana, talla larga, talla grande, talla extra grande. Esa es una variable de tipo cualitativa. Ahora, una vez que ya vimos este ejemplo, vamos a continuar. Tipos de variables. Vamos a encontrar la variable independiente y la variable dependiente. Esencialmente, la independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. La variable dependiente va a variar en base o con base a la manipulación de la variable independiente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La variable independiente afecta a la variable dependiente. La variable independiente puede ser la ingesta calórica de un individuo, porque yo la puedo modificar, esa variable independiente. Yo puedo reducir su ingesta calórica o la puedo aumentar. Y la variable dependiente será el aumento de peso. Entre más como, más peso. Entre menos como, menos peso. Esa es la forma en que una variable independiente y dependiente están relacionadas. Hay otro tipo de variables como son las cualitativas y las cuantitativas. Dentro de las cualitativas vamos a encontrar la nominal y la ordinal. En la nominal encontramos el ejemplo A, B, C, D, E. En la ordinal 1, 2, 3, 4, 5. La nominal clasifica, la ordinal jerarquiza, como su nombre lo dice, ordena. Tenemos las variables cuantitativas que se dividen en discretas y continuas. Las discretas son 1, 2, 3, 4, 5 y nos sirven para contar. Y las continuas, el ejemplo es 1.5, 2.6, 2.7, 3.8 y nos sirven para medir. Son continuas como su nombre lo dice. Existen también la variable conceptual o la conceptualización de la variable. Estas son definiciones de diccionario o de libros especializados y cuando describen la esencia o las características reales de un objeto o fenómeno se les denomina definiciones reales. Vamos a ver ahora un ejemplo de un cuadro que seguramente se los han solicitado en sus trabajos de investigación. Este cuadro se llama cuadro de operacionalización de variables. Este cuadro está constituido por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. Vamos a ver el ejemplo. Tengo que aclarar que este tipo de cuadros llega a variar de acuerdo a cada institución y lo mejor es que te asesores antes de desarrollarlo por completo. Ahorita te voy a mostrar otros cuadros de operacionalización para que veas cómo llega a cambiar significativamente. Vamos a ver la variable nivel de emoción expresado por los familiares de pacientes con esquizofrenia. Vamos a encontrar la definición conceptual de esa variable, que es la atmósfera emocional del ambiente que refleja el familiar del paciente con esquizofrenia y que está compuesta de la crítica, sobreprotección y hostilidad. Por su parte, vamos a ver que esta variable en su definición operacional aborda los siguientes criterios: crítica, hostilidad y sobreprotección que expresa el familiar del paciente esquizofrénico.
Las dimensiones es la crítica, la hostilidad y la sobreprotección, y los indicadores: evaluación negativa del comportamiento del paciente, expresión de desagrado o molestia ante la aparición de signos de la enfermedad, rechazo al paciente, expresiones y actitudes denigrantes hacia el paciente, restricciones del paciente para el autocuidado. Y finalmente la escala, que en este caso dice que es de intervalo. Ahora vamos a ver el ejemplo del trabajo de investigación que hemos venido desarrollando para ver cómo llega a cambiar este cuadro. Vamos a encontrar aquí nuevamente síndrome de burnout en el personal de enfermería de un hospital de Ciudad de México por el confinamiento por COVID-19. Las variables, que es la independiente y la dependiente, donde se menciona que la independiente es el confinamiento por COVID-19 y la dependiente es el síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque si el confinamiento se extiende, puede el síndrome de burnout hacerse presente con mayor insistencia o tener más incidencia en este sentido. Igual, si el confinamiento por COVID-19, ese tiempo se reduce, el síndrome puede llegar a disminuir. Entonces, la variable dependiente, que es el síndrome de burnout, depende, válgame la redundancia, del confinamiento por COVID. Bien, vamos a ver el cuadro, la variable. En este caso yo les aconsejo que pongan las variables que constituyen su trabajo de investigación, pero puede haber profesores que les soliciten que pongan otras tantas variables, como van a ver en el ejemplo que sigue a este. Las dos variables que nosotros manejamos es el síndrome de burnout y el confinamiento por COVID. Entonces aquí la variable es síndrome de burnout y acá abajo confinamiento por COVID, únicamente esas dos. Después vamos a ver la definición conceptual de síndrome de burnout y vamos a encontrar aquí la cita de quien nos da ese concepto. Igual con el confinamiento por COVID-19 vamos a encontrar la definición operacional: indiferencia, apatía, desinterés, ausentismo laboral, baja productividad, relaciones interpersonales inestables, ansiedad. Las dimensiones son estas tres que nos indica la prueba de Maslach, y los indicadores: agotamiento, fatiga, desempeño, y la escala es de tipo ordinal. Finalmente aquí también tiene sus características el cuadro. Ahora rápidamente repito, cuando hablamos de variables hablamos de variable conceptual, de operacionalización de variable dependiente, de variable independiente. El resto de los elementos que constituyen ese cuadro de operacionalización te tocará a ti solicitar a tu asesor correspondiente el cuadro de operacionalización que les corresponde a cada uno de los estudiantes. Bien, pues hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente.